Sí, Miguel, y el problema en la Junta ahora parece que se complica más. El asunto de la contratación para confeccionar la nueva cédula de identidad y electoral. ¿Y por qué? Porque fíjate, ayer se abrieron los sobres del concurso que se está haciendo y resulta que solo una compañía fue la que concursó. ¿Cómo que te traigo eso? La cosa extraña, porque habían como 20 compañías que estaban tratando de que se le adjudicara este proyecto. Sin embargo, solo concurrió una sola. Cuando abrió el sobre, una sola. Eso está muy extraño. Y todavía peor. La Junta había puesto como precio de referencia para ese trabajo que está contratando 1.200 millones de pesos. Y la única oferente, la única compañía que ofertó el trabajo por más de 3.000 millones. O 2.000 y pico, creo que fue la Junta. Casi 3.000 millones. De aquí. No, yo digo lo que la Junta tenía asignado, o presupuestado, eran 2.000 y pico, creo. Sí, 2.100. Sí. Y la oferta fue de 3.000 y pico. O sea, 1.000 y pico millones más. Entonces eso complica la situación. Yo vi el consultor jurídico, que era el que estaba arbitrando el proceso de licitación, que dijo que todavía no se ha adjudicado, que ahora la Junta tiene que analizar ahora esa situación para ver cómo lo adjudica. Yo pienso que lo más que puede hacer la Junta es quizás declarar desierto ese concurso, porque eso nunca se había visto. Un solo oferente calificó al final. Un solo oferente. Y entonces la oferta por encima del precio de referencia. Hay un 50% más. Porque tú sabes que en las licitaciones, lo que hace, por ejemplo, la empresa que auspicia la licitación es poner un precio de referencia. Sí. Para que a partir de ese precio de referencia, los ofertantes, entonces, hagan oferta por debajo de eso. Obviamente, porque es el tope. Es decir, la Junta puso 2.200 millones. Sí, por ahí, mamá. Y entonces siempre la oferta viene por menos, pero ahora resultó que es por más, o sea, 3.000 y pico de millones. Entonces eso complica la Pero a situación. mí lo que me extraña es que tú me digas que solamente un oferente calificó finalmente. No solo. O sea, no hubo competencia. No solo. Y la anterior licitación no abrieron los sobres porque uno de ellos impugnó el proceso. Entonces ahora se presenta este otro inconveniente. Yo creo que sería saludable para la imagen de la Junta, que hasta ahora ha tenido una imagen, yo diría que aceptable, en cuanto a arbitrar los procesos electorales, ¿verdad? Pero esto como que requiere mayor luz. Eso es complicado, porque fíjate, ha habido muchas voces en el país, incluyendo la nuestra, que decimos en un momento como este, donde el gobierno tiene problemas de liquidez, y un gasto corriente, ¿verdad?, que se le ha ido un poco de la mano, con muchas obras pendientes por realizar. Entonces gastar 6.000 millones de pesos en cambiar una cédula, que no hay necesidad de hacerlo ahora, porque con esa cédula se puede perfectamente concurrir a las elecciones que vienen. ¿Quién o qué está urgiendo esa nueva cédula? Lo que ellos alegan es que la cédula venció en el 2024, pero parten de una premisa equivocada, porque ese es un documento, primero, que no debe vencer, porque la cédula es una, tú la sacas, claro, vence cuando se te daña o cuando se te pierde. De hecho, le están dando el número de la cédula desde que nace un niño. Sí, desde porque para toda la vida. Eso es lo primero. Y segundo es, eso de renovar la cédula, se hizo en el 2014 por 10 años, por eso venció ahora en el 2024. Se hizo masivamente, ¿verdad? En esa ocasión, entonces se interpreta ahora que hay que hacerlo cada 4 años de manera masiva. Y eso no es posible porque la cédula no vence colectivamente. La cédula vence, si es que ellos parten de los 10 años, en el momento que tú la sacas personalmente, porque tú la puedes sacar, por ejemplo, una gente en el 14 la cambiaron, pero tú puedes haber tenido la edad de tener cédula en el 15 o en el 20. Sí, cuando fuera. Entonces a partir de ahí son los 10 años, claro, de ti personalmente. Pero es que tampoco debería haber ese límite de tiempo. Es una mala es que no tiene sentido. Es una mala interpretación que hay de la ley, porque la ley habla de vigencia de los 10 años, pero individualmente, de la persona. Por ejemplo, si yo lo saco la cédula, tú cumpliste los 16 años, que es la edad de sacar cédula, pero lo cumpliste en el 2020. Entonces tú vas y sacas tu cédula en 2020. ¿Y tú tocas el dente? La ley habla de 10 años para esa persona.
Entonces, no para todo el mundo. no para todo el mundo, que no debería tampoco, porque esa cédula, mientras esté en buenas condiciones, no tiene por qué vencer. Ahora, ¿por qué los 10 años esto? Porque si una gente cambia, engorda, o sea, se pone flaco, o se pone más viejo. Eso se coló en la ley sin necesidad. Porque los datos son biométricos, Sí, que no, eso no cambia. y la cédula- el iris de los ojos, ¿cómo se llama? La huella No, digital, o sea, eso no cambia nunca. Son tus datos. Tú puedes engordar y ponerte flaco, pero eso no cambia. O sea, Y si cambia algún documento biométrico tuyo, por ejemplo, que tú eres soltero y después te casas, entonces tú individualmente vas y cambias tu cédula. claro, la misma, Pero la misma dinámica tú le exiges de la vida. No- Mira, tiene ya que... No tiene que tener caducidad. Ahora, eso se coló en la ley y la Junta lo interpreta de esa manera para hacer Bueno. cambios como el que se hizo en el 2014 y que ahora se quiere hacer. Pero eso representa para el país 6.000 millones de pesos. ¿Sabes lo que son 6.000 millones de pesos, Miguel? Mira. ¿Qué se podría hacer con 6 millones de Ahora pesos? mismo yo vi una declaración de Sigmund Freud, que es el que está regenteando el Fideicomiso de Desarrollo Turístico de Pedernales. Además de ser el ministro de... Y él dice, De personal. él dice que en Pedernales se van a gastar en total 2.200 millones de pesos para construir 3 hoteles. 3 hoteles que lo está haciendo el Estado. Para construir el puerto que ya se concluyó, el aeropuerto, ¿Cómo hacer? para hacer con poco dinero. un acueducto. Tantas cosas. 2.200 millones de... No, que son 2.200 millones de pesos. Aquí se le ha perdido el respeto al dinero. Entonces, eso para tú desarrollar el polo turístico de Pedernales. Entonces la Junta está pidiendo para cambiar una cédula que no es necesario, una cosa innecesaria en este momento, además que corre riesgo, porque fíjate, con riesgo como ese, mira cómo está empantanada, es un concurso, es una Sí. licitación. Puede eso ¿Qué garantiza que no haya dificultades que impidan que la población de aquí a la elección pueda cambiar? y después lleguemos al día de las elecciones sin ¿Con cédula? qué se va a votar luego? ¿Con lo nuevo o con lo viejo? Efectivamente. Entonces son 3 veces lo que la Junta, lo que cuesta Pedernales. Lo que cuesta Pedernales. Entonces, con esos 6.000 millones de pesos, vamos a votar con la cédula que tenemos. Y el que quiera ir a renovar, que vaya individualmente y la renueve, ¿verdad? 6.000 millones de pesos que puede disponer del gobierno. Con esos 6.000 millones tú puedes decir, vamos a desarrollar otro polo turístico, vamos a entrarle a Barahona, o vamos a entrarle a Montecristi, o vamos a entrarle ¿entiendes? Hacer cosas útiles. Ahora, la Junta está empecinada en cambiar esa cédula. Empecinada. Sí, como que no ha escuchado Incluso tantas voces que se están levantando. No, incluso a contrapelo de la opinión del presidente. Ajá. Porque cuando el presidente le preguntó en la semanal sobre ese tema, él dijo, hay que buscar el consenso. Ah, yo vi eso, Porque yo ha vi visto eso. el ruido que se está, Sí, yo vi eso, ocasionando. yo vi eso. Hay que buscar el consenso, queriendo decir, párame eso ahí hasta que haya un acuerdo de todo el mundo. Pero además, como tú dices, es que la coyuntura económica que vive el país y financiera no es para hacer un gasto que no sea urgente. Claro. Y eso no es urgente, no puede serlo. No es urgente, pero están empecinados en hacerlo. Ahora, volviendo al tema de la licitación, yo pienso que por la salud de la imagen de la misma Junta, de sus miembros, y el país que está luchando llevando una lucha sin tregua en procura de la transparencia. Y no estamos diciendo, cuestionando nada en el orden personal, pero como que le falta algo. Que tú me digas a mí que un proyecto como eso, donde hay miles de empresas nacionales y extranjeras, solamente una oferta. Algo está pasando ahí. Eso amerita. Vamos a ver qué dice compra y contrataciones. Lo que más le conviene a la Junta. No, que creo que no está bajo la jurisdicción de compra. Lo que más le conviene a la Junta en este momento es dejar de lado ese proyecto y abrir un proceso de renovación de cédula individual. Por ejemplo, la mía venció en septiembre del 2024, porque yo cumplo año en septiembre. Entonces yo voy ahora a la Junta con ese marbete, yo quiero cambiarla. Me dan uno nuevo, que si quiere le ponen que vence dentro de 10 años, si le da la gana. Pero no tienen que ponérselo, porque la cédula es como el acta de nacimiento. El acta de nacimiento no tiene vencimiento, porque tú naces una fecha y ya. Ahora, si te deteriora, tú sacas otro. Que antes se ocurría lo mismo, porque ya eso la Junta, justamente ellos, la Junta, quitaron Sí, eso. efectivamente. O sea, antes, para tú ir a sacar un pasaporte, cualquier otro documento, tú tenías que buscar una nueva
acta de nacimiento. Ya no, ellos lo quitaron. Ahora es la misma acta de nacimiento. Tú sacas tu acta de nacimiento y la guardas bien en tu casa, en plástico, que se conserven en buen estado y tú no tienes que volver otra vez a sacar ningún acta de nacimiento. Eso yo creo que la Junta debiera fijarse bien porque solamente ese hecho, aparte del tema financiero, que es inoportuno, que es innecesario, que es un gasto totalmente... aparte de eso, ya el proceso mismo de legislación amerita una mayor explicación. Sí. Porque es difícil creer en esta época que solamente una empresa haya podido calificar para un tema que ya hoy con la tecnología que hay en el mundo, hay empresas además que bregan con eso. Sí. ¿Me entiendes? Héctor, por otro lado, tú sabes que el tema del arroz es un tema recurrente, cíclico, muy político, como se dice, por ser el principal alimento de los dominicanos. El principal en todos los sentidos. ¿Qué pasa con el arroz ahora? Bueno, hay quejas de que se han hecho importaciones de arroz del año pasado y que eso entonces ha, ¿verdad?, congestionado el mercado y con ello, obviamente, una baja en los precios. Me refiero para los productores y los molineros. Y entonces, hoy incluso editorializa el periódico Hoy, creo que fue, hablando de esa crisis del arroz. No creo que sea tan grave, porque se alega que el país ha importado el arroz que corresponde por la cuota esta del DERECAFTA, que estamos obligados a importarla. Lo cierto es que el arroz, a pesar de su importancia, repito, alimentaria, social, porque emplea 300, 400 mil personas y además es parte de la cultura dominicana, sin embargo, hay como unas dificultades que uno... y yo digo que esas dificultades comenzaron cuando se estableció aquí, que fue en el 98, el tema de la pignoración. La famosa pignoración, que es pagarle a los almacenistas, a los dueños de factoría, ¿verdad?, que mantengan ese arroz ahí para que no salgan al mercado todos juntos, y que lo mantengan ahí, y claro, eso tiene un costo, ¿verdad?, porque para ellos costo financiero. Y entonces el gobierno le subsidia con ese costo. Yo pienso, la pignoración ha sido positiva y saludable para la producción de arroz. Después de la pignoración, la producción de arroz se ha mantenido estable en el país. Ahora el problema surge porque los molineros, que son los garantes de la pignoración, es decir, el molinero le compra al productor y el gobierno entonces le paga al molinero. Ahora ha habido algunos retrasos, de acuerdo a las informaciones que tengo de productores de la línea noroeste que me han informado. Ha habido algunos retrasos porque el molinero estaba acostumbrado a pagarle inmediatamente al productor. Tú llevas tu arroz al molinero en cácara, en mamilo, como ellos le llaman, que son los sacos grandes, lo lleva, inmediatamente te daban el dinero. Ahora se han retrasado 20 días, 30 días, no sé por qué está ocurriendo eso. Eso es una parte. La otra parte es la que tú te refieres a la importación del arroz. Ahora hubo una producción récord en el país. Incluso se habla que los molineros tienen alrededor de 10 millones de quintales de arroz, que es una producción en almacén. En almacén. Más de lo que tenían, que venían arrastrando de la producción del año anterior. Entonces, encima de eso, se han producido algunas importaciones. Porque mira qué pasa también con el arroz, Miguel. El arroz no es un solo producto. Es decir, no es el arroz. No. Dentro del arroz hay muchas clasificaciones. Hay un arroz selecto, por ejemplo, que se importa aquí de los Estados Unidos, que está en los supermercados de alta gama, en los supermercados de los ricos, vamos a decir, que no es el arroz que se produce aquí. El dominicano corriente, común y corriente, el dominicano llano, le gusta el arroz dominicano, que es un arroz selecto, pero no totalmente con la calidad que otro sector lo consume, pero le gusta. Hay otra parte de un arroz que es de inferior calidad, que es el que se exporta hacia Haití, que le dicen arroz putilla o arroz mezclado, que ese se consume mucho en la frontera, una exportación irregular que se da. No es que lo llevan a Haití el arroz, sino que los haitianos vienen y lo compran en los puertos fronterizos. Entonces hay también otro arroz transformado, unos arroz transformados que se importan aquí, que tú no puedes parar la importación porque para un público muy selecto.
Entonces, todas esas cosas ahora, más lo que ocurrió con los Estados Unidos, con el asunto este del DR Carta, ¿verdad? Que ya se cumplió el tiempo para el asunto de la protección a los productores, que ya la importación es libre. Todo eso parece que ha complicado algo, un chin el problema. Pero la verdad es que hay quejas. Hay quejas de los productores. No, y yo digo que si nos remontamos a los orígenes de este fenómeno, ¿por qué los molineros tienen que almacenar el arroz? Y hay que pagarle por ello, porque le implica un costo financiero. Bueno, porque el productor ni puede tirarse al mercado toda la producción junta, ¿verdad? Porque ahí sí se desploma los precios. Pero además el productor tampoco tiene dónde almacenarlo, guardar su arroz. Porque ahora, la pregunta desmantelaron a INEPRE, los hilos de INEPRE. Ahí era que quería lo llegar. desmantelaron Ahí y era- lo privatizaron. ahí era que quería llegar. Si eso ha estado pasando, con un costo altísimo para el gobierno, porque finalmente es el gobierno que paga el subsidio, se debe a que los almacenes fueron desmantelados, privatizados, baneados. INEPRE no juega ningún papel ya. Claro que no. Que se creó para eso, para estabilizar los precios en el momento en que haya abundancia o en el momento en que haya escasez del producto. Y eso fue cuando Balaguer, yo creo que se construyeron todos esos. Y Claro, después creo contra claro, Blanco. Mira, almacenes los principales polos productivos. San Juan de la Maguana, Claro. La Vega, el Nordeste. Toda parte. Bueno, Los hilos de INEPRE. sí, esas son las consecuencias del Ya proceso. INEPRE no juega ningún papel. No. Porque en aquella época que tú señalas de Balaguer, INEPRE era el importador para estabilizar precios. Claro. Por ejemplo, si había una escasez de arroz en el país o de cualquier otro producto, entonces INEPRE asumía la importación, INEPRE, y la iba soltando al mercado lentamente, de manera gradual, para no afectar al productor. Que esa era su función. Esa es la función del espíritu Estado. de su creación de INEPRE fue ese. Efectivamente. Estabilizar. Pero ahora INEPRE no importa ni hace nada. INEPRE lo que hace es que mercados populares, pero que le compra, va y compra a Moca huevo a 5 pesos y lo vende a 3. Sí. Es decir, perdiendo un subsidio del gobierno innecesario, pero no estabiliza precios. Entonces ahí... Yo creo que los gobiernos tienen que dejar ya de seguir administrando pobreza y crisis y ver qué se hace. Que tú digas, bueno, en 10 años, 15 años, este problema estará resuelto. Ya será sostenible por sí solo. Pero El afán de privatizar, y nos está dando en la cara eso de la privatización, creyéndose que el Estado es ineficiente y que los eficientes son los empresarios. no se ha sido el cuento. ¿Tú sabes con qué Esa fue la justificación. ¿Tú sabes con qué nos está dando en la cara eso? Con Punta Catalina. Claro. El Estado es mal administrador y ahí está Punta Catalina que produce 250 millones de dólares de beneficio al Estado todos los años. Entonces nosotros, por ejemplo, la sede ahora mismo, ahí yo vi una declaración de un comunicador muy ligado al partido oficial, Virgilio Félix. Vi una declaración de él hoy diciendo que las sedes se han vuelto una M. Después que se aplicó el asunto de que los políticos y el Estado eran mal administradores y se le dio la administración ahora a empresarios. Incluso con... Pero además, ¿quiénes fue que la quebraron? Incluso, espérate, Que tuvo el gobierno que comprarla en el gobierno de Hipólito de nuevo. empresarios y del sector privado, incluso con conflicto de intereses. Claro. Porque hablaba él de que dirige Edesur es al mismo tiempo asesor de Punta Catalina. Un conflicto de intereses porque Punta Catalina le vende energía a Edesur. Es decir, tú tienes el que dirige Edesur, el mismo que está dirigiendo Punta Catalina. Entonces yo me compro y me vendo yo mismo. Sí. Es No. es Bueno, decir que- y el mismo administrador de la... Bueno, Celso Marancini, que tiene un control prácticamente... que tiene también Celso interés en el es un sector hombre con una trayectoria, ¿verdad? De un hombre pulcro, un empresario consagrado, qué sé yo. Pero tiene intereses en el Pero, sector. que ya lo decíamos aquí en estos días, el gobierno debería pensar en aquel refrán que dice que la mujer del César no solo tiene que ser seria, No, y no se puede poner... sino también aparentarlo, no se parecerlo. puede poner a cuidar el queso al ratón. Claro, entonces, ¿Entiendes? porque quizá lo ha hecho de la mejor forma. El problema es la imagen que se proyecta. No, es el conflicto de intereses. Es que cuando tú Que es tienes, inevitable, cuando tú tienes inevitable. intereses en un sector, tú no puedes regular ese sector porque tú vas A ti mismo, a regular a ti mismo. a jalar para tu propio interés. Te vas a regular a ti mismo si tú eres parte de ese negocio. Ahí que está. Por ejemplo, el mismo caso de Celso que tú mencionaste, un hombre honorable,
pero Celso es parte de la... O sea, él tiene el negocio de venta de energía. Entonces tú no puedes... Mucho antes de ser funcionario. Mucho antes, claro. Pero fíjate, no solamente este gobierno que empleaba a Celso. Él tiene 20 años. Oye, pues, mira, se ha consagrado, parece como un gurú de la energía y de la cosa. Un gurú, pero el resultado no es de un gurú, ¿no? Porque ay, Dios mío. El problema eléctrico que hay aquí ahora mismo es serio. Y las sedes no dan muestra de eficiencia. Señores, ustedes saben cuál fue el argumento que los especialistas de Harvard y de ¿cómo se llama? Del instituto que abogaron, y los organismos internacionales para que se privatizara en la CDF y todo el eléctrico, todo lo que conocemos. El argumento central era que el gobierno gastaba, no, pero en términos de números, que el Estado gastaba 200 millones de pesos, claro, de la época, pero 200 millones en subsidiar a la CDE y la cosa. Claro. Y que como gastaba 200 millones de pesos, había que eliminar eso para que fuera eficiente y dejara beneficios. ¿Cuántos son ahora? ¿Con cuánto que subsidia hoy? 1.600 millones de dólares. De dólares. Entonces, ¿quién es que ha fracasado? ¿El Estado o los amitadores privados que han...? Bueno, claro. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Sí, cómo no.